¿Tienen sueño los niños? ¿No? ¿Cuántos tuvieron una lucha con Sabanás en la mañana? ¿No? Bueno, qué bueno que no se dejó vencer por Sabanás, ¿verdad? Gloria a Dios. Le voy a invitar que abramos la palabra de Dios en el libro del profeta Daniel, capítulo 9, versículo 24. Me voy a ir un poquito rapidísimo porque tenemos cronómetro, amén. Entonces, le voy a invitar Daniel 9, 24 al 27. Cuando lo tengamos, glorifique el nombre de Dios, amén. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la revelación de su Santo Espíritu. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y a ungir el santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá ¿qué? ¿Cuántas semanas está leyendo? 7 semanas y 62 semanas. Y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la pida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Gloria a Dios. Vamos a ver, amado hermano, unas diapositivas. Me tocó dar la profecía de las 70 semanas dadas por Dios al profeta Daniel, ¿verdad? Vamos a ver unas diapositivas para que me ayuden a entender esta profecía y vamos a ver una cronología bíblica. Según la Biblia, Abraham, el padre de la fe, vivió alrededor de 2000 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y se estima que Moisés y el nacimiento de Jesucristo pasaron aproximadamente entre 1300 años a 1400. Y entre el rey David y el nacimiento de Jesucristo pasaron aproximadamente 1000 años. Amén. Y sabemos, amado hermano, a través de la palabra de Dios, que el reino de Israel sufre una división, ¿verdad? Fue dividido el reino de Israel por causa del pecado del rey Salomón. Amén. Pero no se divide en el reinado del rey Salomón, sino en el reinado de su hijo. ¿Cómo se llama su hijo, el rey? Roboam. Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Y se divide entre el reino del norte y el reino del sur. Los del norte se quedan con el nombre de Israel, pero tienen una capital que es, ¿cómo se llama? Samaria. Amén. Y el reino del sur se queda con el templo, pero también dice que ahora se llama Judá, pero se quedan ellos con la capital llamada Jerusalén. Y este reino del sur se queda con 2 tribus, solamente la de Benjamín y ¿quién más? Judá, ¿verdad? Se queda con la capital y se quedan con el sacerdocio. De ahí es donde viene la genealogía del león de la tribu de Judá, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Según el orden de Melquisedec. Y esto ocurre aproximadamente 1000 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vemos más adelante, en el año 700, el reino del norte cae bajo dominio de los asirios. Los asirios los toman al pueblo de Israel y dice que los esparcen, ¿verdad?, en todo el territorio, y dice que los asirios vienen y traen personas extranjeras y se mezclan con ellos. Amén. Trayendo esto, dice, enemistad entre los de Judá y los de Israel. ¿Por qué? Porque los judíos y los samaritanos, dice la palabra de Dios en el tiempo de Jesucristo, dice que no se trataban
entre sí. Pero vemos que Dios en su misericordia les manda profetas. Y vemos que ahí hay 3 profetas, ¿verdad? Vemos a Zacarías, Oseas y Amós, ¿verdad? Profetas que le advirtieron desde antes que vendrían los asirios y los iban a dominar si ellos no se arrepentían. Y ahora vamos al año 600. ¿Sabe qué pasó en ese año? El reino de Judá cae en dominio, pero no de los asirios, cae en dominio de los caldeos, llamados babilónicos. ¿Por qué? Por la capital. Amén. Donde reinaba, ¿quién reinaba ahí? Nabucodonosor, ¿verdad? Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Y también Dios les manda profetas al reino del sur, Judá, y estos profetas les advirtieron también, ¿verdad? Que si no se arrepentían, también ellos iban a caer en cautiverio. Y uno de ellos fue Nahum, Habacuc, Sofonías y Jeremías. ¿Sí? ¿Sí recuerdan de Jeremías? ¿Qué llegó cuando llegó con el rey a advertirles que si no se arrepentían iban a caer en cautiverio? ¿Qué traía él en sus hombros? ¿Sí recuerda? Un yugo, ¿verdad? Y dice, cuando se presentó ante el rey, ¿qué es lo que hicieron? Dice que el yugo lo hicieron pedazos, ¿verdad? Y dice que a él lo trataron muy mal. Pero al cabo de unos días, dice que llega el profeta, pero ahora con un yugo ¿de qué? De hierro, ¿verdad? Donde les dice que ahora iba a ser peor el castigo. Gloria a Dios. Hasta ahí vamos bien. Dice, pero entonces el reino del sur no hace caso. Y entonces viene Nabucodonosor y acaba con todo, acaba con las murallas, acaba con la ciudad, acaba con el templo de Salomón, lo destruye y lo quema. Entonces viene el profeta Jeremías y les dice, vayamos a Jeremías capítulo 25, versículo 11. Fíjese lo que les dice este profeta al pueblo. 25:11, Jeremías 25:11. Dice, toda esta tierra será puesta en ruinas y espanto, y servirán a estas naciones al rey de Babilonia. ¿Cuánto? 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, dice el Señor, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Jeremías capítulo 29, versículo 10. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan, ¿cuánto? Los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Ahí está la profecía. Amén. Entonces los toman los caldeos, los babilónicos, y los llevan al reino del sur, los llevan exiliados a Egipto, otros los llevan a Babilonia, y dice la palabra de Dios que entre los más viejitos y los que estaban enfermos se quedan en Jerusalén. ¿Sí? Y entonces ahora entendemos que en el año 500 es el regreso de los exiliados que fueron llevados a Egipto, que fueron llevados a Babilonia. ¿Y a qué regresan? Dice la palabra de Dios que ellos regresan a reconstruir Jerusalén por la promesa de Dios. Vamos a ver esta parte que tiene que ver entre el año 600 y el año 500, porque esto tiene que ver con el profeta Daniel. Amén. Veamos otra gráfica, ahí está, ¿verdad? ¿Sí se está viendo la gráfica? Sí. Vemos que aproximadamente entre el año 605, Daniel era un joven, ¿verdad? Y Daniel ya se había preparado, él había estudiado y se lo llevaron a Babilonia, dice la palabra de Dios, por el año 605. Y él estuvo bajo el gobierno del rey Nabucodonosor, ¿verdad? Y después, dice que un tiempo después de su descendiente el rey Belsasar. Amén. Y después cuando vienen los medo-persas, viene el rey persa llamado, ¿cómo? Darío. Y después alcanzó a estar hasta el primer año del rey Ciro, que era el rey de Persia. Todo este tiempo estuvo Daniel en Babilonia. Dice la palabra de Dios que en el primer año del rey Darío, en el año 538, ya Daniel era un hombre ya muy grande, ya viejo, un hombre de 80
años. En ese tiempo, mire lo que escribe Daniel. Vayamos a Daniel, capítulo 9, versículo 1. Dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, fíjese lo que dice, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías. Él recordó, ¿verdad? Porque dice que él había estudiado y él recordaba que estaban próximos a cumplir esos 70 años, ¿verdad? Dice, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y aquí vemos que Daniel está en el año 538 y aproximadamente en el año 539 se cumpliría esta profecía de las 70 semanas que Dios dio al pueblo de Israel por medio del profeta Jeremías. Amén. Y entonces dice la palabra de Dios que Daniel empieza a buscar revelación de parte de Dios, ¿verdad? Se pone a orar, busca dirección, se humilla, confiesa el pecado de él, dice que también confiesa el pecado del pueblo, duerme en silicio, ayuna y ora hasta que Dios le da la respuesta a Daniel. Vayamos ahí en Daniel capítulo 9 versículo 20. Vamos un poquito rápido porque si no nos come el tiempo. Dice, aún estaba hablando y orando. Fíjese lo que estaba haciendo el profeta. Dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de Dios. ¿Cuál es el monte santo de Dios? ¿Quién es? ¿Cuál es? Jerusalén. Dice, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, o sea el arcángel, a quien había visto en la visión volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, como a las 3 de la tarde. Dice, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y darte también entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden. Hago una pregunta, ¿es importante la oración? Amén, ¿verdad? Porque dice, al principio de tus ruegos inmediatamente fue dada la orden. Y yo he venido para enseñártela porque tú eres, ¿qué? Muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Por eso, amado hermano, cuando nosotros oramos y escuchamos la palabra y sobre todo la obedecemos, Dios nos da la visión y también nos la muestra. ¿Por qué? Ahí está la respuesta, lo que habíamos dicho, porque Él nos ama. Amén. Bueno, esto fue una introducción que era necesaria para que podamos entender lo que sigue. Ahora sí entremos a la profecía de las 70 semanas. Daniel 9:24. ¿Hasta aquí todo entendido? Bueno, vamos a ver en el examen, a ver si sí es cierto. Amén. Dice Daniel 9:24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Para qué? Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. 70 semanas dice aquí. Por lo regular, amado hermano, los latinos nos basamos en contar las cosas por unidades o por decenas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos basados en el sistema métrico decimal, amén. O a veces nos influye también el método inglés, donde a veces hacemos cuentas a través de yardas, de pies, de onzas, de libras, ¿verdad? Pero vemos que los judíos no cuentan en yardas, ni onzas, ni en decenas, ni en centenas, como los latinos o los ingleses. Los judíos cuentan todo en grupos de 7. Ajá. En algunos casos uno le dicen que son septenas, grupos de 7, pero no le dicen septenas, sino que a un grupo de 7 le dicen semanas. Amén. Para nosotros una semana son 7 días. Para los judíos una semana es un grupo ¿de cuánto? De 7. ¿Sí se me está entendiendo?
Ok, 7 de lo que sea, 7 manzanas, 7 peras, 7 gallinas, 7 chivos. Ajá. Y a esos 7 chivos, ¿cómo se les llama? Los judíos, una semana de chivos. ¿Sí? ¿Sí me está entendiendo? Gloria a Dios. Entonces, lo que quiere decir que cuando se está refiriendo a 70 semanas, se está refiriendo a 70 grupos de 7 años. ¿Cuánto es eso? ¿Se sabe la tabla del 70? ¿Sí? ¿Cuánto es? 7 por 7, 49 más el 0, 490 años. ¿Sí está tomando nota? Gloria a Dios. Y esos 490 años están determinados o cronometrados para todo el mundo. Es una pregunta. ¿Sí están determinados para todo el mundo? Claro que no. ¿Para quién es la profecía? Si dice la palabra de Dios, fíjese que lo que dice Daniel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. La pregunta es, ¿cuál pueblo? Israel. Y sobre tu santa ciudad, ¿cuál es? Jerusalén. Esto es para el pueblo de Israel estas 70 semanas. Amén. Sigue diciendo Daniel 9:25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas. Ajá. Aparte de esas 7 semanas y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. ¿Por qué? ¿Por qué viene esa orden? ¿Por qué se le da esa orden? Porque Jerusalén y la ciudad están ¿qué? Destruidas. ¿Desde cuándo? Desde el año. ¿Cuándo llegó Nabucodonosor? Desde el año 600. ¿Sí? ¿Sí se acuerda o no? ¿Sí? Cuando el reino del sur o el reino de Judá cayó en manos de los babilónicos y estos vinieron y hicieron destrucción de todo. ¿Sí? Desde esa salida de restauración hasta la venida del Mesías príncipe habrá 7 semanas, dice la palabra de Dios, y 62 semanas, dando un total de ¿cuánto? ¿Cuánto es? 62 más 7. 69 semanas. Entonces, ¿por qué no dice 69 semanas? ¿Por qué no dice así? ¿Hay una razón para que se separe las 7 de las 62? Claro que sí. Claro que sí. Pero juntando las dos tienen que dar 69. Dice por ahí un dicho, ¿verdad? Juntos, pero no revueltos. Gloria a Dios. Dice que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Posiblemente, amado hermano, según la historia, hay 4 órdenes que la gente toma como esa medida. La primera orden es en el año 539, cuando Ciro, guiado por Dios, da esa orden llamada el edicto de Ciro, muy conocido. ¿Sí? Pero ese edicto no era para reconstruir, sino que ese edicto era para darle libertad a los judíos de poder volver a su nación. Y más adelante, más tarde, hubo otro de Darío en el 518, pero el de Darío también sería para lo mismo. La orden para que pudiera salir el pueblo de Israel a edificar el muro, ¿verdad? Y más tarde hubo 2 reyes llamados Artajerjes, ¿verdad? Porque Darío tuvo un hijo llamado Jerjes, ¿verdad? Mejor llamado conocido como el rey Asuero. ¿Sí conocen el rey Asuero? ¿Sí? ¿Con quién se casó? ¿Con quién? Con la reina Esther. Amén. Y fue el rey Asuero papá de un hijo llamado, ese sí se llamó Artajerjes, el que permite que Nehemías regrese a edificar la ciudad. Artajerjes dio 2 órdenes. La primera se la dio a Esdras en el año 457 y esa orden fue que se reconstruyera el templo. Fíjense, dicen por ahí, ¿verdad? Que Artajerjes no era tonto, porque en aquel entonces el pueblo de Babilonia dice que estaba en guerra. Dice que estaba en guerra. Y dice que ellos, como tenían muchísimas personas en el reino,
que eran extranjeros, dice que había personas que eran de África. Y dice, pues ustedes tienen tal Dios, ustedes vayan y oren a su Dios, ¿verdad? Ustedes son de tal continente, pues ustedes vayan y oren a su Dios. Entonces ellos sabían que el rey el Dios del pueblo de Israel era un Dios poderoso. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Entonces ellos dan la orden y dicen, vayan y reconstruyan ustedes el templo. Y cuando reconstruyan el templo, entonces ustedes pidan a su Dios por nosotros. Amén. Y más tarde da otra orden, ahora es con Nehemías, en el año 444. ¿Y qué fue esa orden? De que se reconstruyera el muro de Jerusalén. Y esta cuarta orden tiene que ver con la reconstrucción de Jerusalén y también tiene que ver con la reconstrucción también de la ciudad. Y no fue fácil, porque dice que cuando ellos estaban reconstruyendo, dice que se levantaron enemigos, a tal grado que dice que con una mano tomaban la herramienta de trabajo y con otra mano tomaban ¿qué? La espada para defenderse, ¿verdad? Porque se habían levantado muchísimos enemigos. Entonces vemos que desde el año 444, cuando se da esa orden, hasta el Mesías príncipe Jesucristo, van a haber 7 semanas y 62 semanas, dando un total de 69 semanas, o sea 483 años. Entonces, ¿por qué se divide 7 semanas y 62 semanas? Ya vimos la respuesta. ¿Sabe por qué están divididas? Porque las primeras semanas que suman, ¿cuánto suman las primeras 7 semanas? 7 por 7, 49 años es lo que se demoró la reconstrucción de Jerusalén. ¿Recuerdan cuando Jesucristo le dijo a los fariseos, destruid este templo y en 3 días lo levantaré? ¿Qué contestan los fariseos? ¿Qué le dicen? En 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo derribarías. ¿Sí se acuerda que le dijeron así? Dando a entender el tiempo, ¿verdad?, que se tardó la reconstrucción. Y las otras 2 semanas son desde que termina la reconstrucción de Jerusalén hasta la venida del Mesías príncipe, dando un total de 434 años más 49 años, dan 485. ¿Sí? ¿No se ha enredado? ¿A quién le gustan las matemáticas? A mí no. Por eso tuve que apuntarlo, porque hay que ver estar contándolo. Versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Dice, mas no por sí, dice la palabra de Dios. No lo mataron por él. ¿Por quién lo mataron? Se le quitó la vida al Mesías. Dice, mas no por sí. No lo mataron por él, sino lo mataron por quién. Diga conmigo, por mí. Uy, qué convencido está, hermano. Diga, por mí. Y el pueblo dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y fíjese hasta el último, lo que dice ahí. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. ¿Hasta cuándo será el fin de la guerra? No lo sabemos. Amén. Eso sí, no lo sabemos. Esa traducción del fin de la guerra se puede traducir hasta la guerra final. ¿Usted conoce cómo se llamará esa guerra? Habrá una guerra final en el valle de Megiddo. ¿Cómo se llama? La guerra del Armagedón. Amén. Y dice, sigue diciendo, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, dice, el pueblo de un príncipe, mas no el príncipe, la raza, dice, de ese príncipe. Amén. Dice que él toma la ciudad, el santuario, lo destruye en el año 70 después de Cristo. ¿Quién es el que destruye Jerusalén? ¿Quién? Tito. Amén. Dice, y su fin, sigue diciendo, será con inundación. Pero si no lo destruyeron con agua, entonces ¿por qué dice que su final será por inundación? ¿Por qué? Aquí inundación significa cuando algo avasalla por cantidad. Estaba inundado de tropas, estaba inundado de gente. Amén.
Gloria a Dios, podría ser esa expresión. Y sigue diciendo, y hasta el fin de la guerra, o sea, la guerra del fin, durarán las devastaciones. Por eso, hasta el día de hoy, el pueblo de Israel no ha tenido paz, hermano. Guerra tras guerra. Lo han mandado a todas las naciones. No ha tenido paz. Por eso dice, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones con el pueblo de Israel. Por esa causa. Estamos en la semana 69 y vemos, aquí es muy importante, hermano, estamos en la semana 69 y aquí se abre un espacio. Se abre un tiempo antes de que pasemos a la semana 70. Hay un espacio que queda ahí. Porque no es continuo entre la semana 69 y la semana 70, no es continua, sino que se abre un espacio. Amén. Porque dice el versículo 26, hasta la guerra final durarán las devastaciones. ¿Por qué no puedo creer que fue la siguiente semana de años? Porque me dice en Daniel 9:24, fíjese, dice Daniel 9:24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Ahí se cierra la semana 69. Hasta ahí esa parte de ese versículo. Después de ahí da un salto. Fíjese lo que sigue diciendo. Dice, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y a ungir al santo de los santos. Yo pregunto, ¿ya ocurrió esto? No, claro que no. Entonces nos está hablando de lo que ocurrirá al regreso de nuestro Señor Jesucristo, cuando nuestro Señor Jesucristo establezca su reino. Amén. Entonces en ese mismo versículo hay una separación, hay un tiempo, hay un espacio que queda. Amén. Entonces lo que nos está diciendo aquí es que entre el año 69 y el año 70 nos queda un pequeño espacio donde estamos nosotros como iglesia de Cristo, hermano. Amén. Como una dispensación de la gracia. Ahí estamos. Amén. ¿Sí está usted ahí? Gracias por los 10 amenes nada más. Gloria a Dios. Entonces la semana 69 no está pegada a la semana 70. Esto quiere decir que para Israel y Jerusalén hay una semana pendiente. ¿Cuál semana? La 70. Amén. Todavía ellos les falta cumplir la semana 70. Se cumplieron, ¿está de acuerdo? Sí, si no está de acuerdo, reclámele al Señor. Amén. Porque ya está escrito. Y las cosas, las profecías, algunas ya se cumplieron y otras están por cumplirse. Entonces vemos que entre la semana 69 y la semana 70, el pequeño espacio se abre por una promesa que Dios le hace a Abraham, donde le dice que haría de él una gran nación y que en su simiente, esa simiente que es Cristo, serían benditas todas las naciones. Amén. De la semana 69 hacia atrás, es una pregunta: ¿fueron benditas todas las naciones? ¿Todas las naciones? Claro que no. ¿En la semana 70 van a ser benditas todas las naciones? Entonces, claro que no, porque eso es para el pueblo de Israel, la semana 70. Para nosotros no. Amén. Entonces entre la semana 69 y la semana 70 entra un espacio donde se tendría que cumplir esa promesa. Lo que nos dice San Mateo capítulo 10. Vayámonos rapidísimo. San Mateo capítulo 10 versículo 5. Dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayas, y en ciudades samaritanos no entres, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Todavía había un tiempo cuando viene nuestro Señor Jesucristo, un tiempo para la casa de Israel, para todos aquellos que se habían alejado. Amén. Y dice, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, porque de gracia recibiste, dad de gracia. ¿Para quién fue esto? Para las ovejas perdidas ¿de qué? De la casa de Israel, los que se habían extraviado, de los que se habían alejado, ¿verdad? Y cuando Jesús muere y resucita, le dice a sus discípulos, vayamos
ahí mismo en San Mateo capítulo 28. Fíjese, cuando Jesús muere y resucita, esto se lo dice a sus discípulos. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿ya lo tiene? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos, ¿a quiénes? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿A quién hizo discípulos y a quiénes bautizaron? Esa es la pregunta. ¿A quiénes? A nosotros, a su iglesia universal. Entonces ahí donde se cumple en ese pequeño espacio, en ese pequeño tiempo de la semana 69 a la semana 70, es esa promesa, y esa promesa es para nosotros. Amén. ¿Sí me está entendiendo? No se distraiga. Jóvenes, no se distraigan, por favor. Gloria a Dios. Entonces se cierra esa ventana de predicarle a las ovejas perdidas de Israel y se abre otra nueva ventana donde Jesús manda a ser discípulos a todas las naciones. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Pues gócese, hermano, porque esa promesa es para nosotros, para usted y para mí. Amén. Porque dice la palabra de Dios que nosotros, siendo olivos silvestres, fuimos injertados a la vid, amado hermano. Amén. Porque a un principio la promesa era solamente para Israel, pero nosotros en esa dispensación de la gracia, nosotros entramos. Amén. Gloria a Dios, hermano. Y esa dispensación o ese periodo lo reconocemos como el tiempo de gracia. Tiempo de la gracia o el periodo de la iglesia reconociendo a Jesús como Rey y como nuestro Salvador, hermano. Amén. Dios está tratando en este tiempo de la gracia con las naciones. Porque de la gracia, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a nosotros no nos toca guardar la ley, hermano. Amén. Cristo ya la cumplió. Cristo ha sido el cumplimiento. Amén. El cumplimiento de la ley. Tiempo de gracia. Un regalo inmerecido. No lo merecíamos, pero es un regalo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, que es la salvación y la vida eterna. Amén. Y en ese tiempo de gracia empieza cuando da principio, amado hermano, esa profecía del profeta Joel, ¿verdad? En el derramamiento del Espíritu Santo, cuando esos 120 hombres y mujeres, ¿verdad?, que estaban en el aposento alto, fueron llenos del Espíritu Santo. Desde ahí da inicio ese tiempo de gracia. Amén. Gloria a Dios. Y aún así todo este tiempo el Espíritu Santo sigue haciendo un trabajo muy grande. Y podríamos poner hasta la palabra titánico en la iglesia. Amén. Porque hasta el día menos esperado, amado hermano, el Espíritu Santo nos lleva con Jesús. Dice la palabra de Dios, hasta ese momento, decía nuestra hermana Reina, vamos a ser transformados y seremos levantados en las nubes para recibir al Señor. Hasta ese momento se cierra la semana 69 para dar inicio a la semana 70. Amén. Entonces se abre la última ventana, la del año 70, nuevamente se abre la ley. ¿Usted quiere ser salvo ese día? En el tiempo de la gracia sí, pero en la semana 70 no, ¿verdad? No, ¿verdad? No se lo recomiendo, porque va a haber una gran tribulación como nunca la ha visto en el mundo, hermano. La ha habido en el mundo, hermano. Amén. Si usted va a querer ser salvo en ese tiempo, en la semana 70, va a ser a costa de su propia vida, con sufrimientos y todo. 7 tremendos, largos años de sufrimiento. ¿Cuántos quieren conocer al anticristo, hermano? ¿Cuántos quieren conocer al falso profeta? ¿No le da curiosidad? ¿Será de ojos azules? ¿Será güerito? No. Porque si lo quiere conocer, sea como esas vírgenes insensatas, ¿verdad? Pensando que todavía el tiempo está muy lejos, hermano. Pero está lo más cercano que usted y yo nos podemos imaginar. Amén. Semana 70. ¿Qué ocurrirá? ¿Qué ocurrirá? El anticristo hará pacto con Israel, se reconstruirá el templo y en la mitad de esos 7 años se sienta en el lugar santo y hace que lo adoren, y porque él se autonombra Dios. Dice que él hará señales, él hará prodigios, ¿verdad? Va a engañar a la gente. También dice la palabra de Dios que no hará caso de las mujeres. ¿Por qué? Porque va a ser homosexual. Amén. Y dice que él exigirá
adoración. Vayamos rápidamente. Ay, me voy a tomar nomás unos 3 minutitos ya más para cerrar esto. Daniel 9:27. Daniel 9:27. Y por otra semana, ¿cuánto tiene una semana? Habíamos dicho 7 años. Confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Está determinado que Cristo vendrá en esa batalla final o la guerra final, donde estarán todas las naciones rodeando a Israel. Amén. Pero fíjese la promesa que nos da Dios para cada uno de nosotros. Vayamos, Primera de Tesalonicenses. Póngase de pie. Primera de Tesalonicenses, vamos a leerlo todos juntos, amén. ¿Ya lo tiene? Permítame tantito porque di prestado esta cita. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Gloria a Dios. 4:16. Dice así, vamos del 4:16 al 18. Dice, porque el Señor mismo, esa promesa es para la iglesia, para nosotros. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, usted y yo, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces no debe de haber tristeza, amado hermano. Alentaos, ¿sí? Alentaos, porque nuestra redención está más cercana, hermano. Gloria a Dios. Dios le bendiga y Dios le guarde, amado hermano.